Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando como siempre de absoluta salud. El día de hoy chicos vamos a tocar un temita muy interesante. Vamos a seguir con este orden cronológico que llevábamos el programa de clases. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo los principios que interpretan o que son interpretativos de los derechos humanos. Vimos que conforme a la Constitución, a la ley, norma fundamental de nosotros los mexicanos, los principios interpretativos de los derechos humanos radican en la Constitución, los tratados internacionales, procurando en todo tiempo lo que más beneficie a la persona. El día de hoy vamos a estar platicando de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos, ¿ok? Vamos a estar hablando de cuál es el papel que juega el Estado relativo a los derechos humanos. Vamos a empezar, chicos. Bueno, los derechos humanos, como vimos al inicio de las clases, pues son prerrogativas que nos corresponden por el mero hecho de ser humanos, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, y es obligación, ¿verdad?, de todos los gobiernos, pues reconocerlos y hacernos partícipes de los mismos para que en todo lugar los derechos humanos puedan ser respetados. De tal manera que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de una relación bilateral, Estado humano o Estado individuo, en la que el individuo es la persona a la que se le atribuyen los derechos humanos, es la persona que es titular de los derechos humanos por razón de su humanidad. Y el Estado entonces pasa a la función de garante de los derechos humanos. De tal manera que si el humano, el individuo, es el titular de los derechos humanos, en contramedida hay otro ente que debe proteger esos derechos humanos, que debe de alguna manera administrar todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que es el Estado. Entonces, si hablamos de una relación Estado-individuo, el individuo es el titular de los derechos humanos y el Estado el garante. ¿Con qué finalidad, chicos? Con la finalidad, pues, de evitar violaciones a los mismos, con la finalidad de establecer el proceso que se ha de llevar a cabo para garantizar el respeto de estos derechos denominados humanos, ¿verdad? Bueno, en cuestión de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos, o en cuestión del papel que juega el Estado respecto a los derechos humanos, es un papel muy amplio, papel que vamos a encontrar descrito en su totalidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya platicamos que es nuestra norma fundamental, nuestra norma madre, y por eso establece los principios básicos de organización, de estructura, de orden que debe haber en nuestro país. En tal tenor, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece el papel que ha de jugar el propio Estado para el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los individuos, ¿verdad? De tal manera que este papel, el papel que juega el Estado, está descrito en el artículo primero también de la Constitución, ¿verdad? En el tercer párrafo, si no me equivoco, del artículo primero de la Constitución. Si ustedes quieren leerlo, si ustedes quieren llevar la clase junto conmigo, pueden descargar su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de Google. Así le ponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualizada o 2021. Y de inmediato les va a aparecer la Constitución. Bien, chicos, el artículo primero, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente respecto al papel que debe de tener el Estado frente a los derechos humanos. A la letra dice: todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, 1, respetar, 2, proteger, 3,
Y 4, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Voy a repetir de nuevo este párrafo de la Constitución porque es muy importante lo que dice y prácticamente nos engloba el papel que el Estado ha de cumplir en relación a los derechos humanos en ciertas acciones, nos lo engloba. Repito, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, primera actividad; 2, respetar, segunda actividad; 3, proteger, tercera actividad; 4, garantizar, cuarta actividad, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, ¿verdad? En consecuencia, el Estado deberá 5, investigar; 6, prevenir; 7, sancionar; y 8, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Miren qué interesante la cuestión que nos plantea el artículo, ¿no? El artículo primero nos habla y nos engloba cuáles son las acciones, cuál es el papel que el Estado debe cumplir en 8 dimensiones, en 8 pequeñas dimensiones que hablan acerca de todo el desempeño que el Estado debe de tener para proteger, para de alguna manera garantizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en el país. Todas estas actividades que menciona el artículo que el Estado ha de realizar las va a hacer bajo los 4 principios rectores de los derechos humanos que ya hemos visto en clases anteriores, ¿no? Ya saben de qué se tratan ustedes estos principios porque ya hemos hablado del principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De tal manera que vamos ahora a empezar a platicar de cada una de las acciones que establece este artículo ha de llevar a cabo el Estado para proteger a los individuos y para asegurar que los individuos tengan pleno desarrollo en cuestión de los derechos humanos. En primera instancia aparece la obligación que tiene el Estado de 1. Promover los derechos humanos, ¿verdad? Primera acción que habla acerca de promover los derechos humanos. Esta obligación que tiene el Estado de promover los derechos humanos lo hace a partir de este verbo en infinitivo, promover los derechos humanos, hace referencia a que el Estado debe de realizar el conjunto de actividades necesarias para darle a conocer a todos sus pobladores los derechos humanos con los que cuentan, para que todo mundo, hasta el lugar más recóndito del país, se sepa o sepan que son titulares de derechos humanos y que toda persona y toda autoridad tiene obligación de respetarlos, ya que de no hacerlo, pues se hacen acreedores a una sanción. ¿Por qué el objetivo de promover los derechos humanos? Porque en cuanto mayor es el conocimiento de algo, chicos, mayor también es el exigir, ¿no? Mayor también es la exigencia de que se cumpla y, pues obviamente, sea eficaz, ¿no? Entre mayor sea el conocimiento de los derechos humanos, mayor va a ser la exigencia de que estos se cumplan y se respeten con eficacia.
La promoción o el promover los derechos humanos es una tarea que no solamente se va a realizar para que las personas sean conscientes de qué derechos le corresponden, sino también para que las autoridades y otras personas sepan las obligaciones que conllevan ser titular de los derechos humanos y a su vez estén capacitados y educados para que puedan observar, para que puedan darse cuenta cuando ellos mismos, ya sea autoridad o individuo, está violentando el derecho de otras personas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque muchas veces nosotros como individuos o como poder político, como autoridad, violentamos los derechos humanos sin que nos demos cuenta. Les voy a poner un ejemplo súper claro de violencia a los derechos humanos. ¿Alguna vez cuando ustedes estuvieron en clase presencial, pues les pidieron algún docente, algún maestro, les pidió que se unieran en grupos o que conformaran grupos? Y ustedes decidieron no meter una compañerita que no tenía grupo, pero a ustedes les faltaba un integrante, pero decidieron no meterla, porque nunca coopera, porque no tiene dinero para cooperar, porque su aprendizaje es más lento que el de ustedes, porque no les gusta cómo se ve, porque no es su amiga, porque les cae mal. Si ustedes por alguna de esas razones decidieron no integrar a alguien a su equipo, discriminaron y por lo tanto violentaron derechos humanos, chicos. Dense cuenta cómo en un acto tan pequeño nosotros podemos violentar los derechos humanos. De tal manera que si ustedes acuden a una autoridad y quieren solicitar alguna información a esa autoridad y la autoridad no se las da, también la autoridad está violentando sus derechos humanos en un pequeño acto. Entonces, por eso la importancia, chicos, de promover los derechos humanos. Uno, para que todas las personas tengamos claro cuáles son los derechos que nos corresponden en razón de nuestra esencia humana y para que, además, todas las personas sepamos cuáles son los límites de esos derechos humanos y las obligaciones que conlleva, tanto las personas como el poder, y sepamos hasta dónde puede llegar nuestro actuar para no violentar los derechos humanos. Porque como les había comentado, entre mayor conocimiento haya de los derechos humanos, mayor exigencia y eficacia habrá en su cumplimiento. En esta tarea de promover los derechos humanos, ustedes, los trabajadores sociales, tienen muchísimo que ver, chicos. En esta tarea de promover los derechos humanos, ustedes son los agentes fundamentales. ¿Por qué? Porque a través de su actuación, ya sea que se dediquen al sector público o sector privado dentro de la sociedad, a través de su actuación, a través de planes de intervención, a través de programas, ustedes van a ser los encargados de hacer llegar la información a toda persona de que es titular de los derechos humanos, de decirles cuáles son los derechos que le asisten, los procedimientos necesarios para protegerlos y a dónde acudir en caso de que haya una violación a sus derechos humanos, ¿no? Hay muchos lugares a los que podemos acudir en caso de violación de los derechos humanos, chicos. Si se trata de niños adolescentes, pues podemos ir a la Procuraduría de Justicia de Niños, Adolescentes. Si podemos acudir también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CNDH, y la CNDH a su vez nos va a canalizar con las instancias correspondientes cuando el delito o cuando la violación a nuestro derecho humano sea constitutiva de algún delito penal, de algún delito civil, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos es la obligación de respetar los derechos humanos, ¿verdad? La palabra respeto es un valor fundamental de toda vida, de todo individuo, que hace referencia precisamente a ese tope, a esa parte que te dice, ¿sabes qué? Aquí ya no, porque vas a cometer una falta de respeto en contra de tal persona o en contra de tal situación. Es un tope a nuestras conductas que nos indica cuándo hemos actuado con respeto y cuándo no, ¿verdad? En la cuestión de respetar los derechos humanos como obligación por parte del Estado implica pues el deber del Estado de abstenerse de cualquier conducta que pueda interferir
en el disfrute de los derechos humanos, ¿sale? El hecho de respetar a los derechos humanos es una prohibición para el Estado para que no realice conducta alguna que pueda violentar o que pueda disminuir el disfrute de los derechos humanos por los ciudadanos o limitar los derechos humanos que deben de disfrutar los ciudadanos. Y les voy a poner un ejemplo de cuando una autoridad respeta los derechos humanos y también les voy a poner un ejemplo de cuando una autoridad actúa sin respeto a los derechos humanos. Vamos con el primero, respeta los derechos humanos. Si ustedes llegan a una autoridad, a la que sea, vamos a poner a ¿qué les gusta? A una institución, al Poder Judicial, para pedir información de cuánto se gastan al año en materiales. La autoridad les tiene que responder su solicitud, ¿sí? Tal vez no el propio Poder Judicial, pero lo van a canalizar con la dependencia necesaria para que su pregunta pueda ser resuelta. Si se las resuelven, entonces la autoridad está respetando su derecho al acceso a la información de todos los bienes públicos que ustedes tienen. Ahora les voy a poner un ejemplo de cuando la autoridad actúa sin respetar los derechos humanos. Ustedes, todos los individuos en México, tenemos derecho de acceso a la educación. Tal derecho está ejemplificado, instituido en el artículo 3 de nuestra norma fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un día, ustedes se les olvida dar una cuota estudiantil en la escuela de su hijo y a su hijo le niegan la entrada. Ahí es una clara muestra de una actitud sin respeto a los derechos humanos. La ley es clara y dice que a ningún alumno podrá negársele la educación en virtud de no haber cumplido con una cuota estudiantil. Las cuotas estudiantiles son voluntarias, no obligatorias. De tal manera que ahí la autoridad te está obstaculizando el respeto y disfrute de tus derechos humanos. Así que ya vimos dos obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos. La primera es de promover y la segunda es de respetar. Promoción y respeto. Bueno, chicos, nos faltan ver varias acciones y obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque quiero resolver las dudas y leer los comentarios que me dejaron en el foro de la semana pasada, es decir, en el foro perteneciente a la unidad 4, me parece, ¿verdad? Entonces quiero leer sus comentarios, quiero hacer la retroalimentación correspondiente y por ende, pues lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Permítanme un momento, estoy abriendo el foro correspondiente a la unidad 4 para que podamos comentar acerca del mismo, para que pueda leer sus dudas, sus inquietudes. Bueno, en el foro que les abrí, yo lo abrí con la finalidad de que ustedes expusieran todas las dudas e inquietudes que tuvieran acerca de los temas que hasta ahora hemos visto. También les dejé que me respondieran una pregunta al fin de conocer su opinión sobre determinados temas. La pregunta que les dejé fue: ¿qué crees que pasaría en un mundo donde no existieran los derechos humanos? Antes de ver qué me respondieron ustedes, pues les voy a responder yo lo que pienso que pasaría en un mundo donde no existieran los derechos humanos. En un mundo donde no existieran los derechos humanos, chicos, solamente pudieran vivir felices y solamente pudieran desarrollarse integralmente los miembros de la realeza y de la nobleza. Mientras que nosotros sufriríamos, los proletariados o los gobernados, sufriríamos indiscriminadamente violencia en todos los sentidos. No tendríamos derecho a tener una propiedad, no tendríamos derecho prácticamente ni a pensar. Fuéramos títeres de aquellos que ocuparan cargos dentro del gobierno, dentro del poder, y estos mismos nos atropellarían nuestros derechos. Viviéramos prácticamente como en la época prehistórica, chicos, en lo que el hombre utiliza a otro hombre y lo atropella
para cumplir sus propios fines. De tal manera que si no fuéramos miembros de la nobleza, seríamos como parte de la fauna de una comunidad, parte de los animales, porque no tendríamos ni derecho ni libertad de pensar. Eso es lo que pienso yo. Ahora vamos a ver lo que nos comentó Danesi Barrios. Ella dice que viviríamos en un mundo lleno de inseguridad, en un mundo el cual no respetaría a ninguna persona, donde nadie respetaría tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas y principalmente tu vida. Entonces sería una sociedad donde hubiera aún maltratos en el hogar, maltratos en la mujer, discriminación, etc. Bueno, todos esos fenómenos que tú nos acabas de mencionar, que son problemas sociales, aún siguen existiendo, ¿no? Es imposible tal vez en una sociedad eliminarlos al 100%. Sin embargo, hoy existen los métodos adecuados para sancionar a aquel que cometa actos como los que tú nos estás mencionando, Danesi. Gracias por tu comentario, hija. Irma Andrea Roblero Morales dice que no tiene ninguna duda hasta el momento. Y relativo a la pregunta, ella dice, uno como persona no sentiría esa seguridad de que hay algo que nos respalda. Y sería un caos, dice, porque no existiría un control de lo bueno y lo malo. Sí, definitivamente, ¿no? No, sería un caos porque la razón siempre estaría reservada a la nobleza y los pobres siempre estaríamos bajo el maltrato o bajo la opresión de lo que se denominaría razón, ¿no? Josué Isaías Hernández nos dice que supongo que lo mismo que pasa ahora, pero multiplicado al 100%. Es decir, habría más violaciones, más robos, más delincuencia, no habría nadita de seguridad, guerras, y estaríamos expuestos todos al maltrato bajo actos inhumanos, privados a nuestra libre expresión, y quién sabe si tendríamos servicios básicos. Miren qué interesante el comentario de Josué, tiene toda la razón. Lo que existe ahora, pero multiplicado al 1000, así es. Simplemente fuéramos parte de los animales, chicos, no tendríamos ningún tipo de derecho, ¿verdad? Alejandra Karina me saluda, también te saludo, Ale, y por ahora me dice que no tiene ninguna duda, que todo le ha parecido muy claro. En cuestión de la pregunta, ella me dice que si no existieran los derechos humanos, tristemente habría pobreza, hambre, no habría ningún tipo de respeto hacia la humanidad, los abusos se volverían más frecuentes, viviríamos llenos de injusticia y discriminación. Estaríamos en un lugar donde no se respetaría a ninguna persona, no tendríamos ningún derecho, ni el más mínimo, como es tener la libertad, la vida, la seguridad, la educación. No habría orden, ni tampoco regla, chicos. Viviríamos en un mundo de violencia y el permanecer callados sería nuestra única opción. Miren, hasta ganas de llorar me dio este comentario porque es la realidad, chicos, ¿no? Si no existieran los derechos humanos, nuestra única opción sería callar. Nuestra única opción sería no tener pensamiento, no tener libertad, no tener albedrío, no tener voluntad. Pasaríamos a ser objetos o animales. Bueno, me voy entonces al comentario de Brenda Yasmín Barrios Vázquez. Ella me saluda, me dice que hasta el momento no tiene ninguna duda y referente a la pregunta, piensa que la raza humana se extinguiría. Yo también lo pienso, fíjate. Llego a pensar que si de no haber derechos humanos nos extinguiríamos. Porque al no tener un orden y reglas que nos permitan vivir en una sociedad con paz y tranquilidad, los seres humanos no podríamos vivir, ya que en todo momento y en todo lugar los derechos humanos se hacen presente y al mismo tiempo no habría ninguna evolución o cambio de mejora para la sociedad. Totalmente de acuerdo. Natalia Lisbeth Arellano Rodríguez, Nati me dice que hasta el momento todos los temas han sido claros y no tiene dudas. Respecto a la pregunta, ella piensa que sería un caos completamente. Básicamente no habría control de las acciones de las personas, seríamos todos violentados, abusados, privados de nuestra dignidad. Incluso es probable que no sobreviva por mucho tiempo y nos extinguiríamos. Comparto la idea. Yo también pienso que sin los derechos humanos llegaríamos a extinguirnos, ¿verdad?
Eve me dice que no tiene ninguna duda por el momento, que todo le ha parecido claro. Y respondiendo a la pregunta, cree que en un mundo sin derechos habría aún más pobreza de la que ya hay. No habría ningún tipo de respeto a la humanidad, los abusos se volverían más frecuentes y viviríamos llenos de injusticia y discriminación. No podríamos vivir simplemente, ¿no? Carla Citlali Jiménez, me dice que por el momento todo claro, no tiene dudas, y la respuesta a la pregunta es que los seres humanos seríamos más expuestos, no existiría dignidad humana, ya que todas las personas cometerían delitos sin castigo, dice. Quizá habría poca población, ya que no todos tendrían acceso a la alimentación, sí, nos extinguiríamos, ¿no? María Alondra me dice que por el momento no tiene ninguna duda, y ella piensa que yo creo que tal vez la raza humana ya se hubiera extinguido o hubiera menos densidad poblacional. Yo también lo creo. No habría derecho a alimentación, salud, justicia. Las personas buscarían justicia por su propia mano y eso se convertiría en conflictos, guerras. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cosas por las que detonaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mónica Lisbeth González Tun dice, si estuviéramos en un mundo en el que existieran solo obligaciones sin derecho, no habría equilibrio social. El ser humano debe poseer derechos que garanticen su vida, educación integral, y si no existieran, todo sería distinto, ya que nadie tendría que hacer nada. Un ejemplo, tú tienes que estudiar, ese es tu deber, y si los deberes no tendrías que estudiar, entonces no sabrías nada. Exactamente, Moni, así es. Bueno, me voy al comentario de Viviana Berenice Escobar. Ella dice que no tiene ninguna duda y referente a la pregunta, si no existieran los derechos humanos, la integridad de los seres humanos estaría más que vulnerada, ¿no? Sí, claro. Les decía yo que prácticamente fuéramos seres sin voluntad, viviendo pero sin vivir. Carlita Guadalupe Zárate Rueda me dice que me saluda, dependiendo de la hora en que lo vea, me dice, y que hasta el momento no tiene ninguna duda. Ella piensa que, referente a la pregunta, no existiría un orden, podría matar uno a quien quisiera y no habría sanción, siempre y cuando no fuera la nobleza, porque yo les aseguro que los gobiernos nos pisotearían, ¿no? Y me voy al penúltimo comentario, que es de la compañerita Itzel Berenice. En cuanto a dudas, dice que tiene una duda, dice, ella sí tiene una duda. El círculo, me dice, lo voy a leer textual para que podamos entender la duda de Itzel. Buenas noches, Lick Sara, tengo duda acerca de un aspecto importante. El círculo familiar y los derechos están relacionados en cuanto a la formación de cada uno de los seres humanos. Voy a leer de nuevo la pregunta, chicos. El círculo familiar y los derechos están relacionados en cuanto a la formación de cada uno de los seres humanos. Sí están relacionados. Ya entendí un poquito tu pregunta. ¿Qué pasa, corazones? Que aunque todos somos titulares de los derechos humanos, muchas veces desde nuestro núcleo familiar empieza ese atropello a nuestros derechos humanos. ¿Cómo? Cuando vivimos, por ejemplo, en familias que padecen algún grado de vulnerabilidad, porque padecen pobreza extrema, porque de alguna manera los papás no pasaron por la instrucción escolar, no tuvieron educación, pues esta familia va criando hijos y va creciendo bajo ideas retrógradas aún, ¿no? Como ideas machistas, como ideas de que el hombre sí puede estudiar, la mujer no, la mujer es para servir, como ideas de que el hombre no puede llorar, de que el hombre no debe ser sensible si no es considerado gay, o de que un hombre no puede tener preferencias sexuales distintas porque es lo peor de la vida, es un sacrilegio. Entonces, sí, chicos, el círculo familiar y los derechos
sí van a estar relacionados y van a tener este nivel en cuanto a la formación que tenemos cada uno, ¿no? No es lo mismo vivir en una familia que ha tenido una apertura de mente gracias a la educación, porque obviamente en esta familia van a proteger los derechos humanos y los van a promover. Van a buscar que los miembros de la familia sepan cuáles son sus derechos humanos y luchen por la protección de los mismos. En cambio, una familia que no ha tenido la formación adecuada, pues los va a seguir violentando, ¿no? Y va a seguir creando en la mente de sus hijos o de los miembros de la misma que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, que los derechos humanos a crear esta idea del no conocimiento de los derechos humanos, ¿no? De aguantar la violación y atropellamiento de todo aquel que quiera, ¿no? Entonces sí tiene relación, hija. Ahora, en cuanto a la pregunta dice, en primera instancia sería un caos, la mortalidad sería arrasadora porque dentro del sector público, salud y entre otros aspectos son regulados por el derecho. Y aún teniendo tales leyes vemos que existe aún mortalidad. Todos harían lo que quisiesen, fácilmente seríamos atacados por otros países, hubiesen guerras. Sí, los derechos humanos frenan también el ataque entre países gracias a la firma de tratados internacionales que en todo momento velan por la paz, ¿no? Me voy con el último comentario que le corresponde a Wendy Merari. Ella me dice que viviéramos en un mundo anárquico, en donde se respetaría a ninguna persona, donde no habría respeto, se pisotearían sus derechos, habría discriminación, etc. Los derechos humanos, ella dice, son el respaldo de respeto hacia la dignidad humana. Todos tenemos derechos y somos iguales ante la sociedad. Sin la existencia de los mismos, estaríamos expuestos a ser maltratados bajo actos inhumanos y a ser privados de todo aquello que nos corresponde. Toda la razón, Wendy. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Espero le hayan entendido y comprendido la lección. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.